Y nuestro equipo está construido por Diego Roscado Francisco, Luis Enrique Gómez Zamudio, Irving Solís Martínez, José Eduardo Hernández Márquez Aníbal Trujillo Herrera y José Enrique Hernández Ortiz. En el tema 3.1, límite de una sucesión. La definición es: el límite de una sucesión es una definición rigurosa de la idea en la que se va hacia un punto determinado llamado límite. La sucesión puede ser convergente o divergente. En este caso vamos a ver este ejemplo. El límite de x más 3 cuando x tiende a ser 2. Se debe sacar el límite de x, determinado que límite de x cuando x tiende a 2 más el límite de 3 cuando x tiende a 2. En este caso, como x tiende a ser 2, el límite va a ser 2. En este caso, como no hay un valor de x, no se pone nada, solamente se pasa como más 3. 2 más 3 da un resultado de 5. En este otro ejemplo, el límite de 3x cuadrado cuando x tiende a 4 se debe hacer límite de 3 cuando x tiende a 4. En este caso no hay x. Todo eso se debe multiplicar por el valor del límite de x cuando x tiende a 4 por otra vez el mismo valor, que da el resultado 3 por 4 por 4, da un resultado de 48. En el tema 3.2, límite de una función de variable real. El límite de una función de variable real se debe determinar de acuerdo al conjunto de los números reales en el conjunto R, que son los números reales. Esto quiere decir que a cada elemento X le corresponde uno del subconjunto de los números reales, y también al conjunto X le debe corresponder un número R de los números reales elevado al cuadrado. Para conseguir eso se necesita determinar el dominio de origen de donde debe salir y el dominio final, y la regla para la cual a cada elemento del grupo de origen le corresponde uno del final. Y también vamos a ver el siguiente ejemplo, que quiere decir que cuando el límite de x tiende a 1 del x más 3 sobre x menos 4, se sustituyen los valores determinados que 1 que es x más 3 sobre 1 menos 4. De esta manera queda 4 sobre menos 3, y terminando multiplicación de los signos se queda la fracción menos 4 tercios. El cálculo de los límites. El cálculo de los límites se determina a partir de la función que pueden ser polinómicas, racionales, radicales, exponenciales y logarítmicas. En eso, la función de límite debe ser la función de a. Cuando x tiende a, para calcular los límites se debe sustituir los valores de x, que en este caso tienen que ser a. Para eso tenemos el ejemplo. Límite de x cuadrada menos 5x más 6, cuando x tiende a ser 1. Entonces se determina 1 al cuadrado, que siempre su número negativo al cuadrado siempre va a dar positivo. En este caso va a dar 1, menos 5 por 1, en este caso positivo por negativo va a dar menos 5, más 6. Esto es igual a 0, porque los límites se determinan al igualar a 0. En el otro ejemplo, límite de x cuadrado menos 2 sobre x cuadrado menos 5x más 2, cuando x tiende a ser 3. En este caso 3 al cuadrado menos 2 sobre 3 al cuadrado menos 5 por 3 más 2. El resultado va a ser 9 menos 2 sobre 9 menos 15 más 2. Esto es igual a 7 por 7 sobre menos 4, que va a dar el resultado de la fracción menos 7 cuartos. Este tema vamos a ver propiedad de los límites. Antes que nada hay que saber qué es una propiedad. Una propiedad es aquella posesión o dominio de algo, en este caso de límites. Hay 5 propiedades, como podemos apreciar. La primera dice que siempre de b por función de x cuando x tiende a c. La segunda límite de función de x porque de x sea más o menos y x tienda a c. La tercera dice que la función de f de x y g de x
cuando x tiende a c. Aquí es una multiplicación. En la cuarta es una división que dice que el límite de la función f de x entre g de x cuando x tiende a c. C puede ser cualquier variable. Ahora veamos la última. La última se expresa de la siguiente manera. ¿Qué quiere decir la n? N iba a ser la potencia, el exponente que cual podemos elevar una función. Bueno, vamos a desarrollar cada una de ellas. En este caso, el b que tenemos en este lado lo vamos a transcribir de aquí y vamos a poner el límite. Dice b, límite de la función de x cuando x tiende a c. Así lo vamos a poder desarrollar en un problema. Muy bien, vamos con el segundo. Dice que el límite de la función f de x más menos, y volvemos a poner este límite porque vamos a juntarlos. Ponemos límite de la función g de x cuando x tiende a c, y aquí también x tiende a c. ¿Por qué razón? Porque estamos viendo dos límites. Muy bien, vamos con el tercero, que dice que el límite de la función f de x, y lo vamos a multiplicar, ponemos un puntito que ya sabemos, por el límite de g de x cuando x tiende a c, en cada una de ellas. Tenemos la división. En esta división, ¿qué vamos a hacer? Para poder cancelar los límites, vamos a poder subir este x tiende a c acá y ponemos f de x. Muy bien. Todo esto lo podemos dividir entre límite de x tiende a c sobre g de x. Y por último, vamos a ver el del exponente. Bueno, aquí solamente abrimos el corchete, ponemos límite de la función f de x, y todo esto lo voy a elevar a la n potencia. La n potencia ya dijimos que puede ser cualquiera. Muy bien. Aquí están las 5 propiedades. 5 propiedades de los límites. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. ¿Dónde lo podemos ocupar? Veamos. Dice límite de x al cuadrado, 5x al cuadrado más 2 cuando x va a tender a 3. Vamos a desarrollarlo. Primero tenemos que el límite de 5x al cuadrado más por el signo, ponemos acá, y estamos ocupando otra propiedad, límite de 2 cuando x va a tender a 3. ¿Qué pasa aquí? Estamos ocupando ¿qué propiedad? Estamos ocupando la propiedad número 3, la de suma o resto. En este caso va a ser suma. Seguimos. Ahora, no sé si recuerdan cuando vimos esto, que dice límite de b de la función f de x cuando tiende c. ¿Qué pasaba con esta b? Debemos a poner de este lado. Así va a pasar, en este caso con el 5. Veamos. 5, límite de x al cuadrado cuando x va a tender a 3 más límite de 2. Como este 2 no tiene ninguna variable, pues queda igual, no hay problema. Por último, en vez de poner x al cuadrado, vamos a poner 3. Vamos a ver cómo queda. Ponemos 5 por 3 al cuadrado, y aquí como no hay ninguna variable, solamente pasa este coeficiente, que en ese caso sería el 2 más 2. Ponemos 5, 3 al cuadrado, 9, más 2, esto es igual, 5 por 9, 45, más 2, 45. Y ese va a ser mi resultado final. El siguiente tema es límite lateral. En el límite lateral nos tienen que dar dos datos. El primero que va de izquierda y el segundo que es de derecha. Dice que si la función f de x tiende a 1, tenemos que, por la parte de la izquierda, la función x cuadrada más 1, si x es menor que 1. Y en la derecha tenemos que 4 menos x, si x es mayor a 1. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, recordemos la regla numérica. Sabemos que aquí son los positivos y aquí van los negativos. Muy bien. Vamos a comprobar si existe o no existe.
Si existen, tienen que ser iguales, tanto la derecha como la izquierda. Si no, es que no existen. Muy bien, chequemos. Tenemos límite. Vamos a hacer primero el de la derecha. Como vamos a hacer ese, vamos a ponerle una L de límite y un signo más, que quiere decir más, que va a ser de la derecha. Dice que es 4 la función menos x cuando x va a tender a 1. Sustituimos. Ponemos 4 menos 1 y esto va a ser igual a 3. Vamos con el límite de las izquierdas. Como es de las izquierdas, voy a poner un signo negativo. Muy bien. Ponemos límite de x al cuadrado más 1. Eso quiere decir cuando x va a tender a 1. Esto es igual 1 al cuadrado más 1. Un número 1 en el cuadrado sería 1 más 1 igual a 2. ¿Qué pasa? Entonces vemos que el límite de la derecha no es igual al de las izquierdas. Y esto me quiere decir en pocas palabras que no existe. Matemáticamente se podría decir entre corchetes que no existe. Aquí vamos a ver los siguientes dos temas y últimos, que dicen que es límite del infinito y límite al infinito. Mucha diferencia en que este me va a dar un valor infinito y en aquel voy a poner un valor que tienda hacia el infinito, pero sí me va a tener que dar un resultado. Bueno, antes que nada vamos a recordar un poco. Sabemos que cualquier número, por ejemplo en este caso voy a poner la letra A sobre 0, me va a dar algo indefinido. ¿Qué quiere decir con eso? Que si ponemos en nuestras calculadoras no nos va a aparecer y se denota como infinito. Bueno, vamos a sustituir este tema que dice límite de x más 2 sobre x menos 3 cuando x va a tender a 3. Sustituimos, ya sabemos que en vez de las literales vamos a poner el valor dado. Ponemos que 3 más 2 entre 3 menos 3. 3 más 2 son 5. Ponemos el 5. 3 menos 3 me va a dar 0. ¿Qué pasó? Nos damos cuenta que esto me va a dar ¿qué? Por esta propiedad me va a dar infinitos. Si yo hubiera puesto, no sé, 3.01 entre 3.0.1 me va a dar lo mismo, 5.01 y 0.01 me va a dar lo mismo infinito. Este es el tema primero. Vamos con el segundo, que dice límite de 5x cuadrada más 2x más 3 cuando x va a tender a infinito. Bueno, aquí un tema muy sencillo y práctico. Antes que nada vamos a ver 5x al cuadrado más 2x más 3. Vamos a tomar el que tenga mayor exponente. Vamos a ver en las literales. El 3 no tiene ni exponente ni tiene literal, el 3 no cuenta. El x pues está a la 1, pero aquí tengo un x a la 2. Por lo tanto, todo lo voy a dividir entre x cuadrada. Y quedaría de esta forma. Ahora, como sabemos que términos semejantes se eliminan, por lo tanto voy a eliminar a este señor y a este señor. Me quedaría como 5 más 12x más 3. Y en vez de poner x cuadrada y x cuadrada, voy a poner x tiende a infinito. Sustituimos los valores. ¿Qué pasa? Esto obviamente nos va a dar algo que no se aparece en las calculadoras ni en ningún lugar, y el 5 lo voy a recorrer solito de esta parte. Entonces aquí quedaría que el límite cuando tiende a infinito de la función 5x cuadrada más 2x más 3 me va a dar el valor de 5. Con esto podemos concluir el siguiente tema, que dice que cuando sea al infinito y cuando tienda al infinito. Muy bien. Bueno, a mí el tema que me tocó exponer fueron funciones continuas y discontinuas. Primero empezaremos con funciones continuas. ¿Qué son las funciones continuas? Dice
Dice que una función continua es aquella que tanto su límite derecho, que es positivo, su límite izquierdo, que es negativo, el punto tiene que quedar en medio de ellos dos. Tanto el punto tiene que ser infinito y infinito. Tienen que existir los dos. Tendremos un ejemplo. F de x apartado x cuadrada menos 1 si es menor que 0, o x menos 1 si es mayor o igual a 0. Y el punto que tenemos que buscar es x igual a 0. Entonces, nos damos cuenta que los límites tienen que cumplir tres partes. La primera, la función debe existir. La segunda, el límite debe de existir. Y la tercera, la función, en tanto el punto debe de quedar en medio de los dos. Aquí empezaremos con el primer punto. Sustituiremos f de x igual a 0, que es el punto que queremos encontrar. Entonces, sustituimos f, 0, es igual. Tenemos que encontrar la función que vamos a ocupar para demostrar que la función existe. Entonces tenemos dos. Tenemos que ver cuál es la que tendremos que ocupar. Por ejemplo, aquí dice que es menor que 0, así que no podemos ocuparlo, porque aquí tenemos que buscar un x igual a 0. El punto tiene que ser igual a 0. Aquí nos dice x menos 1 si es mayor o igual a 0. Entonces ocuparemos esa, porque cumple con los requisitos determinados en el punto. Entonces sustituimos f en x, sustituimos 0 igual a 0 menos 1, nos da 1. Entonces esto nos comprueba que la función sí existe. Ahora comprobaremos el segundo punto. Dice que los límites deben existir. Entonces tenemos el límite superior, límite inferior, límite superior, negativo y positivo. El negativo, como ya había dicho, es el de la izquierda y el positivo es el de la derecha. Primero ocuparemos el negativo. Entonces ocupamos la primera función, que son los menores igual a 0. Entonces sustituimos la función que es x cuadrada menos 1, lo sustituimos igual 0 al cuadrado menos 1. Eso significa que nos da 1. Y en el positivo ocupamos la otra función, la de abajo, cuando el límite tiende a 0. X menos 1 es igual a 0 menos 1 es igual a menos 1. ¿Qué nos comprueba? Que los límites son iguales, y entonces nos demuestra que el límite sí existe, porque nos da 0. Y para comprobar la última función, la última parte, es f de x es igual en el punto. Tenemos que comprobar que el punto quede en medio de los dos. Entonces comprobamos aquí que f de x es igual a menos 1, el punto 0 queda en medio, menos 1. Esto nos demuestra que la función sí es continua. Bueno, la otra parte son las funciones discontinuas. ¿Qué es una función discontinua? Una función discontinua es aquella cuando su límite es 0, que no abre hacia ningún lado, ni a la izquierda ni a la derecha. Tenemos 3 ejemplos. La primera, como nos podemos dar cuenta, la primera es una función polinómica, y como ya sabemos, las funciones polinómicas son continuas, todas en general, así que esta función es continua. En la segunda tenemos una función radical. Dice que una función radical será discontinua cuando su denominador sea 0. Entonces le daremos valores. Por ejemplo, aquí x menos 2 al cuadrado es igual a 0. Entonces sabemos que para que dé 0 tiene que ser 2. Como sabemos, aquí tenemos el punto. Entonces esta función será discontinua cuando el punto sea 2. Después de otros puntos no puede ser discontinua, será continua, pero cuando sea 2 la función quedará discontinua, perdón. Tenemos en la C, tenemos otra radical. Entonces nosotros nos damos cuenta, para que quisiéramos convertir en discontinua, tendremos que ver que multiplicar el 2 por la x, tendremos que darle un valor a la x que sumado con este es 0.
Entonces, fácil y sencillo, nos damos cuenta que si multiplicamos menos 1/2 me dará 0. Entonces, en el punto menos 1/2 la función será discontinua. Bueno, el siguiente tema que me tocó fue el tipo de discontinuidad. Tenemos dos, las evitables y las no evitables. Las evitables dicen de que le podemos dar la función valores a x para que no caiga en una discontinuidad, o sea que no sea 0. Y la otra, las no evitables. Las no evitables se rigen por dos, la de primera especie y segunda especie. La primera especie habla sobre que los límites laterales, uno de ellos debe de ser distinto, o no debe de ser infinito, o uno debe de divergir. Y la de segunda especie son aquellas que los límites laterales no son infinitos, sino que no puede tirarse ni a un lado ni al otro. En conclusión, esperemos que estos temas acerca de los límites hayan sido de ayuda y utilidad para su conocimiento acerca del tema de los límites. Esperemos y haya sido de su agrado este video tutorial acerca del tema antes mencionado. Sin más por decir, esperemos tengan un excelente día.